con F. Así se va a leer. El segundo se lee F compuesto con G. ¿De acuerdo? Esa es la operación de composición entre las funciones f y g. El primero quiere decir g compuesto con f y el segundo quiere decir f compuesto con g. Ahora, esa operación entre las funciones f y g tiene varias formas de interpretarse. La primera es una interpretación analítica, digamos, la segunda es una interpretación algebraica y la tercera es una interpretación geométrica. Haremos las dos primeros tipos de interpretaciones, la analítica y la algebraica. Interpretación. Interpretación analítica. Para esto necesitamos recordar el concepto de función. ¿Qué era el concepto de función que nos dicho en la primera clase? ¿Mm? Una relación entre dos variables. No, no es una relación. Una relación de tipo especial entre dos conjuntos en la que a cada a cada elemento del conjunto de partida A le corresponde un único elemento del conjunto de partida de llegada B. Así es su definición, ¿ya? No es una relación entre dos variables, porque una relación también es una regla de correspondencia entre dos variables, ¿no? Entonces, hemos definido con función como una relación de tipo especial entre dos conjuntos A y B, en la que a cada conjunto del elemento A, que es X, le corresponde un único elemento del conjunto B, que es Y, ¿no? Y eso se puede escribir de esta forma. Esto haremos más grande. B, ¿no ve? Y ese B era igual siempre a este término con este otro término. Y es función de X. Esa es la función, ¿no ve? Y entonces la operación de composición simplemente es extender esta definición entre dos conjuntos a tres conjuntos. Esta es composición desde un punto de vista analítico. Extender la definición de composición a tres conjuntos. Entonces podemos anotar por este lado, ¿no? Aquí está el conjunto A, aquí está el conjunto B y aquí está el conjunto C. Ay, perdón. Esto es A, esto es B y esto es C. El primer conjunto tiene elementos X. El segundo conjunto tiene elementos B. Y aquí había una relación que se va a llamar F, ¿no? Y esa F aquí era igual que contenía X. ¿Está bien? Eso es esa parte. Es esta parte, ¿no? Entre los dos primeros conjuntos. Ahora, eso mismo lo extendemos a un conjunto más. Entonces, aquí va a haber una regla que se llame G. Los elementos del conjunto, del segundo conjunto son Y, pero Y es igual a F. Pero como en el primer caso, todos los elementos que están aquí están dentro del paréntesis de F. Entonces, dentro, perdón, este no es F, ¿no? Es G, porque aquí estamos poniendo G. G, ¿no ve? Y entonces, se fijan, los elementos del conjunto anterior están dentro de este término, ¿no? Por eso Y es igual a F de X. Entonces, entre estos dos últimos conjuntos, entre el conjunto B y el conjunto C, si repetimos esa operación, Y va a ser igual a G, y dentro de G, ¿qué va a estar? Los elementos del conjunto B que se llaman F de X. Así va a ser. ¿De acuerdo? Entonces, eso es composición. Estamos componiendo. Entonces, composición se llama el camino directo del conjunto A al conjunto C sin tocar el conjunto B. Y eso se llama Y igual a F compuesto con G. ¿Está bien? Eso es analíticamente la operación de composición.
es la extensión del concepto de función a tres conjuntos. Dentro de esa extensión, la función compuesta f compuesto con g es el camino directo de los elementos del conjunto a los elementos del conjunto C sin tocar los elementos del conjunto B. ¿Está bien? Eso es composición. El camino directo de A hasta C sin pasar por B. ¿De acuerdo? O al revés también se puede decir. Es el camino directo de C hasta B, hasta A, sin tocar el conjunto B. Y eso se llama F compuesto con G. No, perdón, G compuesto con F. Se llama G compuesto con F. ¿Está bien? Entonces, F compuesto con G es el camino directo de A hasta C y G compuesto con F es el camino directo de C hasta A, sin tocar nunca el conjunto B. ¿De acuerdo? Así es. Eso quiere decir analíticamente composición. Camino directo del primer conjunto al tercer conjunto sin tocar el segundo conjunto. O camino directo del tercer conjunto al primer conjunto sin tocar el segundo conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, y la interpretación algebraica. La interpretación algebraica es más sencilla y más fácil de comprender. La expresión entonces, G compuesto con F, algebraicamente quiere decir que G está dentro de F. Es decir, se puede escribir así eso. Dentro de la función F está la función G. Eso es componer. Meter una función dentro de otra función. Y la expresión F compuesto con G quiere decir que F o la función F está dentro de la función G. Y entonces este término de aquí también se puede escribir como f de x. Así va a ser, ¿no? Veremos un ejemplo sencillo algebraico. Digamos, y que sea x menos 1 sobre x más 2. Perdón, f que sea x menos 1 sobre x más 2. Y g que sea la raíz de x menos 3. Y entonces podemos hacer que G esté compuesto con F. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la función F tiene que estar la función G. ¿Qué estamos haciendo aquí? En esta expresión, en F, en vez de X, estamos poniendo G de X, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, esto va a ser así. G de X menos 1 sobre G de X más 2. Listo. Entonces, ahora reemplazamos el valor de X, de G de X. G de X es la raíz de X menos 3 y menos 1 sobre la raíz de X menos 3 y más 2. Esto va a ser la raíz de X menos 4 sobre la raíz de X menos 1. Eso es G compuesto con F. Y al otro lado también podemos hacer. Se puede escribir F compuesto con G de X. ¿Qué quiere decir esto algebraicamente? Que dentro de la función G tiene que estar la función F. ¿Qué estamos haciendo? En esta expresión, en vez de X, estamos poniendo F de X. Y entonces eso va a ser raíz
de f de x menos 3. Esto es igual, ¿qué es f de x? Ahí está, x menos 1 sobre x más 2. Menos 3. Listo. Esa es la operación algebraicamente. Una función está dentro de otra función. Entonces, algebraicamente es lo que nos interesa a nosotros. De ahí podemos sacar ya la primera propiedad, ¿no? Las propiedades de la compuesta. Propiedades de la operación de composición. Lo primero que podemos ver del ejercicio que nos puesto es que la composición de funciones no es conmutativa, ¿no? G compuesto con F es distinto de F puesto con G. Es decir, la composición de funciones no acepta la propiedad conmutativa, pero sí acepta las otras propiedades. H compuesto con G compuesto con F se puede escribir así o se puede escribir así. O se puede escribir así. ¿Está bien? Es decir, sí acepta la propiedad asociativa. Y también acepta la propiedad distributiva respecto de la suma, de la resta y de la multiplicación. Esto se puede escribir así. Es igual a G compuesto con F más menos H compuesto con F. ¿Sí? Y acepta también respecto del producto, que va a ser algo parecido, ¿no? Esto es G compuesto con F por H compuesto con F. ¿Sí? Acepta la propiedad distributiva, la asociativa, pero no acepta la conmutativa. Y para los dominios es lo más importante. La propiedad de los dominios dice así, ¿no? Para G compuesto con F, el dominio es igual, siempre se lee de derecha a izquierda. X que pertenece al dominio de G, intersección SG de X que pertenece al dominio de F. ¿Listo? Así va a ser. Y para la otra forma de componer, que sería F compuesto con G, ¿cómo se va a calcular su dominio? Su dominio se calcula como X que pertenece al dominio de F, intersección SF que pertenece al dominio de G. ¿Ya? Ahora esto yo pongo solo para recordarme. Todo esto es el dominio de G, nomás se lee todo esto, ¿no? Dominio de G. Pero yo tengo mis reglas mnemotécnicas para recordarme siempre cómo encontrar. Esto va a ser el dominio de F. F. ¿Ya? Si existe esta intersección, entonces existe la operación de composición. Si no existe esta intersección, no existe la operación de composición. ¿Está bien? Así va a ser. Veremos un ejemplo. Aquí bien, ya nos pasa otro. A ver. Buscaremos un ejercicio. Este que sea
Si f de x es igual a ¿qué? A la raíz de 1 más x con absoluto de x menores que 1 y 1 menos x con absoluto de x mayores iguales que 1. Y g de x es igual a la parte entera de x medios con x que pertenece a menos 2 hasta 0 y x cuadrado menos 1 con x que pertenece desde 0 hasta 2. Y yo quiero calcular g compuesto con f. Eso quiero calcular. Listo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué dicen? Verificar si se intersectan. No, antes de eso. Antes de eso, ¿qué hay que hacer? Sacar el dominio de cada uno. Más o menos, ¿qué hay que hacer? ¿Otra idea? Analizar las restricciones de cada uno. Más o menos. ¿Otra idea? Trabajar con las funciones especiales, ¿sí? Eso, hay que hacer desaparecer las funciones especiales, es decir, hay que reemplazar por sus equivalentes. ¿Ya? Eso. Entonces, la primera función no está difícil. Simplemente es volver a escribir, ¿no? De otra forma. ¿Esto cómo se escribe? ¿A qué es el equivalente de eso? Absoluto de x menores que 1 es menos 1 menores que x menores que 1. Aquí es el equivalente del otro. Es x menores que el menor unión x mayores que el mayor. Así es. Y en g de x hay una parte entera. Entonces, eso lo analizaremos por aquí. Para la parte entera de x medios en menos 2 hasta 0. Listo. ¿Cómo se analiza la parte entera? Siempre hay que anotar la definición, ¿no? ¿Qué dice la definición? Parte entera de x medio. Perdón. La definición dice parte entera de x es k. Si solo si k es menor o igual que x, menores que k más 1. Así es. Y k pertenece a los enteros. Así es. ¿Listo? Entonces, yo lo único que hago es reemplazar entonces, ¿no? En vez de x, nosotros ponemos x medios, nada más. Todo igualito. Y de ahí despejamos la x. 2k menores iguales que x, menores que k más 1. Ahora, ¿cuánto tiene que valer k para que esté en este intervalo? Es decir, el lado derecho de mi desigualdad, este lado tiene que dar menos 2. Entonces, k, ¿cuánto tiene que valer? K tiene que valer menos 1, ¿no? Menos 1 por 2 es menos 2 y ya tengo ese lado. Y decimos, si k es igual a menos 1, entonces, y reemplazo en todo, x medios vale menos 1. Si solo si, 2 por menos 1 es menos 2, menores iguales que x, menores que menos 1 más 1 es 0. Listo. Entonces de ahí ya nos encontró el equivalente. Y en este lugar, la parte entera vale, la parte entera de x medios vale menos 1, ¿no? Y no reemplazado nomás. Listo, ya conocemos su equivalente entonces. Aquí está. Esta función, g de x, se puede escribir así.
menos 1 desde menos 2 hasta 0 y x cuadrado menos 1 desde 0 hasta 2. Listo. Ahora anotamos lo que hemos puesto la definición de dominio para la composición. Entonces diremos así. Y igual a, ¿cuál era la composición? G compuesto con E. Y igual a G compuesto con F. Existe, sí, solo sí, se cumple que el dominio de G compuesto con F es igual a X que pertenece al dominio de G, intersección es de G de X que pertenece al dominio de F. Listo. Así va a ser. Entonces tengo que hacer cumplir eso. Y trabajamos igual que seguramente hemos trabajado en la suma. Cada una de estas hay que componer con cada una de las otras. Entonces esto es F1, esto es F2, esto es el dominio de F1 y este es el dominio de F2. Esto es G1, esto es G2, esto se llama dominio de F1, de G1, esto se llama dominio de G2. Listo, entonces, ¿qué tiene que cumplir? El primero, F1 y dominio de F1 con los dos de G, con G1 y G2. ¿Cómo sería? Sería todo esto que es, esto nos dicho simplemente es el dominio de G, ¿no? Entonces va a ser X que pertenece al dominio de G1, intersección SG1 que pertenece al dominio de F1, ¿no? Así se va a cumplir. Esto es lo mismo que decir dominio de G1, intersección G1. ¿Qué es G1? Ahí está, menos 1 es G1. El menos 1 que pertenece al dominio de F1. Dominio de F1. Perdón, estábamos haciendo mal. Estito borraremos. Estito borraremos. ¿Ya está? Dice X que pertenece al dominio de G1, intersección es G1 que pertenece al dominio de F1. Pero X que pertenece al dominio de G simplemente es dominio de G. Entonces esto va a ser dominio de G de 1 nomás, ¿no? Dominio de G de 1 es de menos 2 hasta 0. Desde menos 2 hasta 0, que es el dominio de G1, intersección SG1, que es G1, es menos 1 que pertenece al dominio de F1. ¿Cuál es el dominio de F1? Ahí está, desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Ya está. El otro hacemos ahora. X que pertenece al dominio de G1, intersección SG1 que pertenece al dominio de F2. Así es. Y eso en números, ¿cómo sería? X que pertenece al dominio de G1 simplemente es el dominio de G1, que sería desde menos 2 hasta 0. Intersección SG1, que es menos 1, que pertenece al dominio de F2. ¿Qué es el dominio de F2? Ahí está. El dominio de F2 es X menores iguales que menos 1. ¿Está bien? Unión X mayores iguales que 1. Listo. Ahora hacemos, ya hemos hecho el primer G con los dos Fs. Ahora hacemos el segundo G con los dos Fs. ¿Cómo sería eso? Sería X que pertenece al dominio de G2.
intersección SG2 que pertenece al dominio de F1. Aquí es igual eso. X que pertenece al dominio de G2 simplemente es el dominio de G2. Ahí está, desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. ¿No? Eso es esto. Intersección dice G2. ¿Qué es G2? Ahí está. X cuadrado menos 1 es G2. X cuadrado menos 1 que pertenece al dominio de F1. Ahí está el dominio de F1. Desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 menores que X menores que 1. Así es. Al último que nos falta, X que pertenece al dominio de G2, intersección SG2 que pertenece al dominio de F2. Así va a ser. X que pertenece al dominio de G2 simple es el dominio de G2, de 0 a 2. Desde 0 cerrado hasta 2 abierto. Intersección. G2. ¿Qué es G2? X cuadrado menos 1. Intersección X cuadrado menos 1 que pertenece al dominio de F2. ¿Qué es el dominio de F2? Ahí está. Es X menor o iguales que menos 1, unión X mayores o iguales que 1. Listo. Y hay que resolver esas desigualdades. ¿Cómo resolvemos? Vamos resolviendo por partes. Resolveremos aquí abajo el primero. Voy a cambiar de color. Ya, resolvemos este primero. Solo tenemos que resolver, copiaremos. Desde menos 2 hasta 0, intersección menos 1, que pertenece desde menos 1, menores que X, menores que 1. Listo. Eso hay que resolver. En este lugar, la pregunta es, ¿este menos 1 está en el intervalo? ¿Qué dice? ¿El menos 1 está en el intervalo? ¿Mm? No está, Inge. No, Inge. No está. ¿Por qué? Porque son abiertos. Si hubiera sido cerrado, sí está. Entonces, no está. No está. Por lo tanto, ¿cuál es su solución? Si no Conjunto está, si vacío. nunca está. ¿Qué es? Vacío. Vacío. Eso es. Listo. Ya está resuelto. Y ahora lo que nos resta es intersectar nomás. Este menos 2 hasta 0. Intersección, este vacío queda. Vacío, intersección, intervalo. Vacío. Vacío. Listo. Ya está resuelto el primero. Resolveremos el otro con otro color. El segundo. Desde menos 2 hasta 0. Intersección S menos 1 que pertenece de X menores iguales que menos 1, unión X mayores iguales que 1. Listo, de nuevo. Este menos 1 está en el intervalo. Sí está, ingeniero. Sí. Esa es la pregunta, ¿no? Está en el intervalo como es mayor o igual. Perdón. Sí, está bien, ¿no? Como es mayor o igual, entonces la respuesta es sí está. Menos 1, sí está. Sí está en el intervalo. Por lo tanto, ¿cuál es su solución? ¿Cuál es la solución cuando está? Cuando no está es vacío. Cuando está, El mismo valor. todos los reales, el contrario.
Listo. Y entonces ahora copiamos ese desde menos 2 hasta 0, intersección, esta intersección, ¿no? Todos los reales. Solución. Los reales, intersección, un intervalo. ¿Qué da? El intervalo. El intervalo, listo. Desde menos 2 hasta 0, ya está resuelto. Resolveremos la otra desigualdad. Voy a copiar. Dice, desde 0 hasta 2, abierto, intersección x cuadrado menos 1, que pertenece al intervalo de menos 1 menores que x menores que 1. Ok, entonces tengo que resolver el lado derecho de esta intersección. Entonces, otra forma de escribir, como dice que x cuadrado menos 1 está en el intervalo, esto se puede escribir así. Menos 1 menores y en vez de x ponemos x cuadrado menos 1, menor que 1. Entonces resolvemos por dos partes, ¿no? Primero esa desigualdad y luego esa otra desigualdad. Esta desigualdad se va a llamar de 1, esta desigualdad se va a llamar de 2. Entonces, de 1, ¿qué sería? X cuadrado menos 1 mayores que menos 1. Eso es de 1. Intersección, ¿no? Cuando se resuelve ese tipo de desigualdades, x cuadrado menos 1 menores que 1. ¿Listo? El primero menos 1 va a pasar a más, al otro lado como más 1, menos 1 más 1 es 0. X cuadrado mayores que 0. Este menos 1 va a pasar al otro lado como menos 1, este va a ser menos 2. Por diferencia de cuadrados, x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 menores que 0. Aquí x es igual a raíz de 2. X es igual a menos raíz de 2. Recta real. Menos raíz de 2 y raíz de 2. Abiertos nomás, porque la desigualdad es abierta. Nos escogemos un valor cualquiera y reemplazamos en la última desigualdad que nos manejado. Es decir, en esta, ¿no? 0 menos raíz de 2 es negativo. 0 más raíz de 2 es positivo, menor que 0. Menos por más da menos, menor que 0. Verdadero, ¿no? Ese verdadero en el intervalo y los demás se intercalan. Listo, ya está resuelto. Desigualdad 2, ¿qué va a ser? Desigualdad 2 va a ser los verdaderos, ¿no? Desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2 abiertos. Esta desigualdad 1, ¿cuál es su solución? X cuadrado mayores que 0. ¿Cuál es su solución? Un número elevado al cuadrado es mayor que 0. Todos los reales menos el 0. Eso es, ¿no? La solución por intuición nomás, ¿no? Un número elevado al cuadrado es siempre positivo. Por lo tanto, siempre va a ser mayor que 0. Pero como la desigualdad dice mayor nomás, si x es 0, no se cumple. Por lo tanto, hay que sacar eso, ¿no? Entonces, su solución de esto va a ser todos los reales menos el 0. ¿Listo? Y ahora copiamos nomás. Este voy a copiar aquí abajo. Dice intersección desde 0 hasta 2. Esta intersección también copio aquí. Intersección. Aquí está la solución de la desigualdad 2, que es todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Copio esta otra intersección. Intersección y la solución de la desigualdad 2, que es desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Listo. ¿Dónde se intersectan? Recta real, ¿no? Recta real. Primero dice de 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Cerrado en 0.
Listo. El segundo dice todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Listo. Y el otro dice desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Menos raíz de 2 es menos, más pequeñito que raíz de 2, ¿no? Abiertos también. Ya está. ¿Dónde se intersectan? De ser abierto hasta Intersectan raíz de 2 cerrado. desde 0 abierto hasta raíz de 2 abierto también. Eso es, desde 0 abierto hasta raíz de 2 abierto. Listo, ya está resuelto la desigualdad. Ya está resuelta la desigualdad 3. Me falta resolver solo la última, que dice, voy a copiar con rojo. Es desde 0 hasta 2, intersección x cuadrado menos 1. La otra desigualdad dice, de 0 hasta 2, intersección x cuadrado menos 1, que pertenece al intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Ahí está. X menores iguales que menos 1 y X o unión X mayores iguales que 1. Al intervalo X menores iguales que menos 1, unión X mayores iguales que 1. Y eso lo traducimos. Esto va a ser desde 0 hasta 2, intersección, paréntesis lo voy a poner aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de X ponemos X cuadrado menos 1. Unión listo. Y hay que resolver esas dos desigualdades. Díctenme la solución. Nos daremos 5 minutitos. La solución total me dicta. De 0 a 2, intersección, la primera desigualdad, unión, la segunda desigualdad. Aquí me he olvidado la rayita menos 1, ¿no? Así es. Bien, escribiremos. ¿Listo, jóvenes? De 0 a raíz de 2, Inge. ¿Cerrado o abierto? ¿Cerrado o abierto? ¿Qué dicen? Ingeniero, a mí me da de raíz de 2 cerrado a 2 abierto. Desde raíz de 2 cerrado hasta 2 abierto. ¿Listo, jóvenes? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Incluido el 0. Pero entre raíz de 2 y 2 no está el 0. Más No, el por eso. 0. Más el 0, sí. Más el 0. Así. Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces. Ya hemos resuelto las 4 desigualdades. Y de las 4 desigualdades nos han salido resultados en 3. Aquí está el resultado 1. Aquí está el resultado 2. Aquí está el resultado 3. ¿No? El único que no nos ha dado, que nos ha dado el resultado vacío es el primero. Por lo tanto, si vamos a ver nuestras desigualdades, todo esto es vacío. Por lo tanto,
quiere decir que no existe. En estos tres sí existe. ¿Y cuáles serían? Aquí está la composición entre G1 y F2, ¿no? Está la composición entre G2 y F1, está la composición entre G2 y F2. ¿Qué nos pedía? Nos pedía calcular, ¿dónde está? Ahí está. G compuesto con F. Entonces, aquí nomás lo vamos a terminar a este ladito, ¿ya? Con otro color de bolígrafo. Aquí lo vamos a terminar, ¿ya? Entonces nos pedía G compuesto con F. Y si nos fijamos, eso existe solo para las desigualdades donde ha habido solución. Ahí está la primera, entre G1 y F2. Entonces va a ser G1 compuesto con F2. El otro va a ser entre G2 y F1. Va a ser G1, no, entre G2 y F1. G2 compuesto con F1. Y el último va a ser entre G2 y F2, ¿no? Aquí está, entre G2 y F2. Y entonces va a ser G2 compuesto con F2. Listo. ¿Dónde está el primero? Entre F2 y G1 era lo que nos resuelto en rojo. Ese es su dominio. Desde -2 hasta 0. F1 y G2 era el que nos resuelto en azul, que era desde 0 hasta raíz de 2. Desde 0 abierto hasta raíz de 2. Y el último, ustedes han calculado desde raíz de 2 cerrado hasta 2 más el 0. Desde raíz de 2, ¿cómo era? Desde raíz de 2, no era este. Este era cerrado en raíz de 2 hasta 2 abierto. Cerrado en raíz de 2 hasta 2 abierto más el 0. Así era. ¿Qué quiere decir la composición? Aquí nomás voy a copiar, ¿ya? Quiere decir que dentro de F2 está G1. Así es, ¿no? Y esto sigue siendo así. El otro, ¿qué quiere decir? Que dentro de F1 está G2. Y esto va a ser así. Y el último quiere decir que dentro de F2 está G2. Y esto va a ser desde raíz de 2 hasta 2 más el 0. ¿Listo? Y ahora lo demás es reemplazar nada más. Aquí abajito tenemos más campo. Aquí. Dentro de F está G1. ¿Y dónde están nuestras funciones? Ahí está. Dentro de F2 está G1. F2 es 1 menos X y G1 es -1. Dentro de F2 está G1. Quiere decir que aquí en vez de 1 menos X va a ser -1, ¿no? Dentro de F2 está G1. Dentro de F1 está G2. Dentro de F1 está G2. Está F1 es raíz de X más 1. Y G2 es X cuadrado menos 1. Si lo meto en vez de X, va a ser la raíz de X cuadrado nada más. X cuadrado más 1, X cuadrado menos 1 más 1. Va a ser la raíz de X cuadrado más 1 y menos 1. Y el último, dentro de F2 está G2. Dentro de F2 está G2. Ahí está. F2 es 1 menos X y G2 es X cuadrado menos 1. Si lo metemos, es X cuadrado menos 1 en vez de X va a ser 2 menos X cuadrado. ¿Está bien? De 1 menos X y X cuadrado menos 1. ¿Cómo sería?
1 menos, paréntesis, x cuadrado menos 1. Y aquí voy a copiar nomás sus dominios, ¿no? Porque no hay campo, ya no le estoy copiando ahí. Y finalmente quedaría así. 1 menos 1, menos por menos da más, 2. Raíz de x cuadrado nada más. Y 2 menos x cuadrado. Cuando el primero es desde menos 2 hasta 0. El segundo es de 0 hasta raíz de 2. Y el tercero es desde raíz de 2 hasta 2 más el 0. Listo, eso es. También la composición no hay problema algebraicamente, es reemplazar en vez de x la otra función, ¿no? El problema tal vez podría ocurrir cuando estemos resolviendo las desigualdades. Ya en estos últimos dos operaciones que hemos hecho, lo importante es la intersección de los dominios. ¿Está bien? En las operaciones algebraicas, que era suma, resta, multiplicación y división, solo se tienen que intersectar los dominios. Si existe la intersección, existe la operación. Y en la composición hay que hacer cumplir esas dos reglitas que nos han anotado, ¿no? Leer de derecha a izquierda. Y hay que resolver esas desigualdades. Ese es el problema más difícil. ¿De acuerdo, jóvenes? Así es esa operación. Hay una operación más que siempre se la dejaba al ayudante, pero como no tenemos ayudante, lo repasaremos rapidingo. Se llama función inversa. Es otra operación que hacemos. Ya hemos hecho, pero no le hemos puesto ese nombre. Función inversa. La función inversa se denota por y igual f a la menos 1 de x. Esa es función inversa. Esto es, así anotaremos mejor. Se denota por así. Si y es igual a f de x, entonces y igual a f a la menos 1 de x es la inversa de f. Eso es. Y para calcular su cálculo algebraico nomás, ¿no? Su cálculo algebraico no va a ser, porque su cálculo analítico necesita una condición. Esa condición es que la función y igual a f de x sea biyectiva. Esas condiciones son condiciones intrínsecas, es condiciones de formación de la función. Eso no lo vamos a hacer nosotros, eso lo hacen ustedes en álgebra 100, cuando lleven relaciones y funciones, no sé si están llevando. En ese lugar, sí, ustedes van a poner la condición. Para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. ¿Ya? Nosotros solo estamos calculando algebraicamente. Y si es algebraicamente, no vamos a poner la condición. Es decir, no vamos a hacer el análisis. ¿De acuerdo? Entonces el cálculo algebraico dice así. En la fórmula y igual a f de x, se intercambian las variables. Se intercambia la variable y, x por y. Paso 1, ¿no? Paso 2, se despeja y. Y paso 3, ese resultado es la función inversa. Ya hemos hecho, ¿no? Para calcular rangos hemos hecho.
por despeje. ¿Sí? Solo que en ese momento no les hemos nombrado función inversa. Veremos un ejemplo. Calcular la inversa de x menos 1 sobre x más 2. Calcular su inversa. Eso es. Ya, entonces, ¿qué dice? Esto se puede anotar así. Paso 1, se intercambian las variables x por y. Entonces, en vez de y pongo x y en vez de x pongo y. Paso 2, se despeja la variable. Para despejar voy a pasar a multiplicar. Puedo asociar elementos. ¿Están de acuerdo? Esto es y, ¿no ve? XY menos 1 menos 2x. Este está mal. Menos 2x, ¿está bien? X menos y más 2x, y va a pasar a restar y 2x va a pasar a restar también. Se despeja y. Aquí nos haremos. Y aquí puedo despejar, puedo factorizar el menos, ¿no? Y esto se va a dar la vuelta. Listo. Y ahí puedo cancelar. Entonces me queda 2x más 1 sobre 1 menos x. Y esa es la función inversa. Esta nueva, esto se llama f a la menos 1 de x. Listo. Esta expresión es la inversa de esta expresión. Así es que entonces es demasiado sencillo. Esa es la interpretación geométrica, entonces digo la interpretación algebraica, ¿no? Se intercambian las variables y se despeja la variable y. Pero, ¿qué quiere decir geométricamente esto? Es como un reflejo. Aquí graficaremos eso y con eso terminamos. La función inversa geométricamente es el reflejo como si fuera un espejo sobre la recta y igual a x. ¿Ya? Digamos, esta es la recta y igual a x. A este lado está la función inversa. Digamos que es esta. Oh, perdón, está la función original. F de x, digamos que es eso. Y su inversa, ¿cuál va a ser? El reflejo, como si se estuviera reflejando, como si el y igual a x fuera un espejo. Va a ser así. Más o menos, ¿no? Esto es y igual a f a la menos 1 de x. Eso es, ¿ya? La función inversa de una función es el reflejo de esa función sobre la recta y igual a x. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Siguiendo ese procedimiento. Primero, en la función y igual a f de x, en la fórmula y igual a f de x, se intercambian las variables, x por y. Aquí me he olvidado y. X por y. Está mal mi bolígrafo. ¿Listo? Se intercambian las variables de x por y se despeja la variable y. Ese despeje, ese resultado es la función inversa. Ahí tenemos el ejemplito, ¿no? Algebraico, nada más. Ahora, analítico, como les he dicho, tiene que cumplir una condición la función f de x. Tiene que ser biyectiva. Y esa condición de biyectiva la van a ver con el docente de álgebra 100. ¿Listo? Así es. Hasta ahí son las funciones. Ahora lo que tenemos que empezar a calcular es los límites. ¿Ya? Aquí le pondremos fin. Terminó el primero. El siguiente tema se llama límites. A ver. Imaginemos así. Cuando yo quiero construir una casa, ¿qué necesito?
Si vamos a construir una casa, así una casa bien pequeñita, de un cuartito, ¿qué necesito? Básicamente necesito dos conjuntos, ¿no? Uno, el conjunto de los insumos y el otro, el conjunto de las herramientas. ¿Cuáles son los insumos para construir una casa, una casita así, chiquita, ¿no? Primero sería agua, arena, cemento, piedra, y etcétera, ¿no? Algunas cositas más. ¿Y cuál sería la herramienta? La herramienta serían pues la pala, el pico, ¿qué más es? La mezcladora, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces con esos dos, cuando empiezo a mezclar, a combinar esos dos conjuntos de los insumos y de las herramientas, ya puedo empezar a construir la casa, ¿no? Puedo empezar a levantar las paredes, puedo poner el piso, etcétera. ¿Está bien? Es lo mismo el cálculo. Es una semejanza a eso que les he dicho. Para construir nuestro edificio que se va a llamar cálculo o matemáticas superiores, necesitamos dos cosas: los insumos y las herramientas. Los insumos es lo que hemos hecho. Para construir ese edificio que se llaman matemáticas superiores, el insumo es la función. Todo lo que se hace es sobre la función. ¿Y cuál es la herramienta? La herramienta más básica se llama límite. El límite es la herramienta, ¿no? Al principio solo vamos a utilizar el límite y la herramienta. Y con eso vamos a construir la casa, digamos que tiene 4 paredes. 2 paredes se llaman derivada y las otras 2 paredes se llaman integrales. Y después al siguiente semestre ya van a construir el segundo piso, pero van a usar herramientas más sofisticadas. Es decir, ya no van a usar, digamos, una pala o un martillo. Ya utilizarán alguna herramienta más, ¿cómo se llama? Una herramienta mecanizada, ¿no? Y con esa herramienta van a construir el segundo piso. Ese segundo piso va a necesitar, pues, insumos más o mejores insumos, digamos, ¿no? Mejores cosas, ya no solo piedra, arena y agua. Van a utilizar otras cosas, no sé, digamos, madera, etcétera. Y esas paredes que van a levantar se van a llamar integrales dobles, derivadas parciales, integrales triples, funciones vectoriales. Listo. Y al siguiente semestre van a construir el otro piso. Ese otro piso se va a llamar ecuaciones diferenciales, variable compleja, transformadas de Laplace, de Fourier, etcétera. Y así va creciendo. Así va creciendo todo el edificio de las matemáticas superiores. Después van a ser las aplicaciones a la electrónica, a la mecánica, etcétera. Pero la base de todo eso son estas dos cosas que hacemos: las funciones y los límites. ¿De acuerdo? Así es como yo veo el cálculo superior. ¿Ya? Entonces, veremos cómo se maneja esa herramienta que se llama límite sobre el insumo que se llama función. Los límites son de distinto tipo. Hay límites de funciones, hay límites de sucesiones, hay límites geométricos, hay varios tipos de límites. El límite que nosotros vamos a hacer es el límite de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, diremos así: límites. Hay varios límites, como hemos dicho, y a nosotros el que nos interesa es el límite de una función. ¿Sí? El límite de una función. Hay límites de sucesiones, hay límites de series, etcétera, etcétera. Hay límites iterados, eso van a ir viendo después, ¿no? El límite de una función. Entonces diremos así: sea y igual a f de x, la función, pues. La función. Y sea x igual a x0, el punto de estudio. Entonces, el límite de una función se escribe así: límite de x
que tiende o se aproxima a x sub 0 de f de x es igual a L. Eso es, donde L es un número que pertenece a los reales. ¿Ya? Eso es. Eso es límite. Esta es la notación. Así se anota un límite. Ahora veremos cuál es su definición matemática. Definición. Definición matemática. Para este límite, para ese cuando x va a x sub 0. Aquí le pondremos. Se lee como límite de x que tiende o se aproxima, quiere decir tiende, ¿no? A x sub 0 de la función f. ¿Está bien? Esto de aquí quiere decir el límite de x que tiende a x sub 0 de la función f es igual a un número L. ¿De acuerdo? Ahora, para ese límite, la definición es así. Aquí anotaremos, ¿no? La definición es, perdón, es f de x menos L en valor absoluto es menor a epsilon, si solo si, más allá haremos, si solo si, x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta y mayor que 0. Donde epsilon y delta son valorcitos bien pequeños. Son números del orden de 0,0001, digamos. De ese tamaño son valores bien pequeñitos. ¿Listo? Esa es la definición para este límite. Si cambia x sub 0, si x sub 0 es el punto de estudio, aquí le aclararemos ya, x sub 0 pertenece a los reales. Es decir, x sub 0 es un número. Cuando es un número, la definición es así. Pero si cambia x sub 0, digamos es infinito, la definición va a cambiar. Aquí también hemos dicho que si L es un número real, pero si cambia ese L, por ahí el resultado es infinito, la definición también va a cambiar. ¿De acuerdo? La definición es para cada tipo de límite. Ya hemos dicho, pueden haber 3 límites. Que todo lo que x sub 0 y L son reales. También hay los límites cuando x sub 0 es infinito o cuando L también es infinito. Entonces, en esos casos va a cambiar la definición, ya no va a ser igualita. ¿Ya? La definición a nosotros no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ya para hacer. Solo nos quedan, con la clase de mañana nos quedan 5 clases. A ver si podemos llegar a alcanzar todo lo que se hace, ¿no? Antes se hacía, porque los semestres eran más largos, hacíamos la interpretación de la definición, pero en estos tiempos, cuando ya son más cortos, ya no hacemos la interpretación, ya no resolvemos problemas de definición, solo hacemos la interpretación geométrica. Vamos a dedicarnos solo a calcular límites nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esta definición? ¿Qué quiere decir esta definición? Anotaremos así, interpretación. Digamos, XY. Aquí está el punto de estudio, x sub 0, y aquí está la curva. Esto es f de x. Y este punto de estudio va a tener un rebote ahí, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir esas dos partes de la definición? Si esto grafica, o sea, van a ver después en variable compleja que esa forma de escribir es como representar una circunferencia, ¿ya? Representa la fórmula de una circunferencia, o sea, la ecuación de una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, límite, ¿qué quiere decir? Límite quiere decir, es la herramienta que se utiliza para ver el comportamiento de una función alrededor de un punto de estudio. ¿Sí? Eso es. El límite es aquella herramienta que se utiliza para ver, para conocer el comportamiento de una función en los alrededores de un punto de estudio. En los alrededores también se llama vecindad, en la vecindad del punto de estudio. ¿Listo? Entonces, para estudiar qué pasa en ese punto de estudio, qué pasa con la función en ese punto de estudio, hay que darse valores, pues, a la izquierda y a la derecha de x sub 0. Es decir, me aproximo por este lado con valores cercanos a x sub 0, pero nunca tocamos x sub 0. Por eso dice alrededor de x sub 0. No me interesa si en el punto exacto x sub 0. Me interesa alrededor, cerquita de x sub 0. ¿De acuerdo? Y también me aproximo, pues le doy valores por derecha a x sub 0, pero nunca toco a x sub 0. Entonces, como me doy valores, digamos, x sub 0 es 1, por la izquierda, ¿cuáles serían los puntos más cercanos a 1? 0.999, ¿no ve? Y por la derecha, ¿cuáles serían los puntos más cercanos a ese x sub 0 igual a 1? 1.0001. Podría ser, ¿no ve? Entonces, como nunca tocamos el x sub 0, aquí se hace una circunferencia. ¿Ya? Esa circunferencia, todo esto se llama vecindad. Y esa circunferencia, lo voy a dibujar más aquí, ¿ya? Esta circunferencia que es así, que le hemos llamado vecindad, ¿ya? Tiene radio épsilon. Este es su radio épsilon. Entonces, eso representa, no, perdón, no tienes radio épsilon, tienes radio delta. Está mal, van a disculpar. Delta, ¿ya? Esto representa una circunferencia. Pero dice mayor que 0. Eso porque nunca toca a x sub 0. En realidad, ¿no? Esa vecindad es como un CD. ¿Ya? Esa vecindad es como un CD. Es así. Ahí está el x sub 0. Y aquí está. Todo esto es la vecindad así. Es la vecindad del x sub 0. Nunca se toca, pero a x sub 0. Entonces, desde ahí, esto es épsilon. Y este mayor que 0, que está aquí, quiere decir que no toca el x sub 0. Aquí está el x sub 0. ¿Ya? Eso quiere decir esa ecuación o esa desigualdad, esta de aquí. Ay, perdón, no. Ay, estoy mal. Esto es delta. Delta. Eso es, ¿no? Por eso, mayor que 0. Yo me estoy confundiendo, ¿ya? Eso rebota aquí, pues. Rebota aquí. Todos esos valores que me dé cerca de 0 van a actuar sobre la función y va a tener eso una imagen sobre el eje Y. Entonces, aquí también se va a crear otra vecindad, pues. Aquí hay otra vecindad. Y esa vecindad sí tiene radio épsilon. Así es. Eso quiere decir esa definición. F de x menos L en valor absoluto menor a épsilon, sí, solo sí. 0 menores a x menos x sub 0 en valor absoluto menor que delta. Esas dos notaciones, esas dos expresiones matemáticas representan dos circunferencias, la que está en rojo y la que está en verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir límite? ¿Qué nos dicho? Es aquella herramienta que me sirve para estudiar el comportamiento de una función
en los alrededores o en la vecindad del punto de estudio X sub 0. Eso quiere decir, ¿y cómo se estudia? Así, dando valores por derecha y dando valores por izquierda y viendo cómo se comporta la función. La función puede ser, aquí la función simplemente es una curva suave, puede tener otras formas y esas formas, el resultado del límite me tiene que arrojar al aproximarme por izquierda y por derecha a la función, ese resultado me tiene que arrojar un número, ese número se llama L. Y este L está en cualquier parte de este conjunto, de esta conferencia en verde, en cualquier parte está, en cualquier parte, L. ¿Sí? Eso es. Entonces, cuando estudio límites, cuando estudio el comportamiento de una función, me aproximo por izquierda, me aproximo por derecha al punto de estudio y obtengo el valor de L a partir de la imagen de esas aproximaciones en la función. Así es, jóvenes. Eso quiere decir la admisión, ¿ya? El límite es aquella herramienta que me sirve o que se utiliza para descubrir el comportamiento de una función alrededor de un punto, en los alrededores de un punto de estudio. ¿Sí? Y entonces, para ver cómo se comporta alrededor de un punto de estudio la función, se generan dos circunferencias. Una circunferencia que nunca toque el punto, es como un CD de radio delta, y otra circunferencia de radio épsilon. Esos radios son bien pequeñitos, más o menos del orden de 0,001. ¿Está bien? Ahora, si el épsilon vale 5, por ejemplo, el límite no existe. No me sirve. ¿Por qué? Porque la vecindad se hace bien grande. No sirve. Eso quiere decir que no existe. Es decir, cuando las circunferencias en rojo y en verde sean lo más pequeñitas posibles, recién el límite tiene sentido. Si las circunferencias son muy grandes, no sirve. No me interesa el límite, ¿no? Otra forma de entender el límite, ¿cómo sería? ¿Qué es el límite? Así. Imagínense que están planchando ustedes su ropita y la plancha está, quieren saber si la plancha ya está bien caliente, o sea, para planchar la ropa, digamos un pantalón. Entonces, para no quemarlo el pantalón, hay que tener una temperatura que esté acorde, ¿no ve? Porque si está muy fría, tampoco lo va a planchar el pantalón, las arrugas van a seguir, ¿no es cierto? Entonces, si agarran la plancha así, de frente, de la parte de abajo lo ponen de frente, y agarran su mano, ¿no? Para ver si está caliente o no. Entonces, acercan su mano a la plancha. Y cuando están acercando, ahí cerquita, digamos, a 2 centímetros, ya les quema. Entonces, ya no pueden acercar más porque ya les quema, ¿no ve? Esa distancia de la parte plana de la plancha a su palma, a la palma de su mano, donde ya les está quemando, ya no quieren acercar más, esa distancia se llama límite. Es hasta dónde puedo llegar. ¿Está bien? Eso es límite. Y sobre una función que es la herramienta que me sirve para estudiar el comportamiento de una función en los alrededores o en la vecindad de un punto de estudio. Así es, jóvenes. Y mañana continuamos con esto. ¿Qué tenemos ahí? En la explicación, en la interpretación nomás de la definición. ¿De acuerdo? Mañana empezamos a calcular límites. Lo dejaremos en cálculo de límites entonces. Cálculo de límites. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, no es sobre el tema, es sobre la práctica. La Ya. práctica, ¿cómo tendríamos que hacerlo, Inge? 50 ejercicios del primer tema y 50 de límites. Así es.
Así es, 50 ejercicios de funciones y 50 ejercicios de límites. El formato, fíjate la primera clase, el primer video que nos echó, ahí están ahí hemos puesto las características de cómo va a ser la práctica, cómo van a ser los exámenes, etcétera, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, ¿va el auxiliar para cuándo más o menos estará? Dice a la segunda semana de marzo. Eso es lo que me ha dicho la última vez el ingeniero Arteaga. A ver, esperemos, pues. Esperemos que ya los nombren. Es que no es solo nombrar, no es solo tomar examen, ¿no? Se toma examen, hay que hacer las planillas. Esas planillas hay que mandarlas al consejo facultativo. El consejo facultativo lo va a brindar a bienestar estudiantil y ahí toda una burocracia. Y recién el ayudante, una vez que pase todo eso, tiene que ir a fijar su horario. Entonces, como recién se han tomado los orales, creo, la anterior semana, y yo supongo que esta semana van a fijar horarios y después la otra semana es el procedimiento administrativo. Entonces, por eso me he dicho hasta la segunda semana de marzo. Después del 15, yo creo. ¿Listo? ¿Algo más, jóvenes? Inge, una consultita. Yo la otra vez he revisado el primer video que subió a Classroom para verificar pues las cosas de cómo se tiene que presentar y demás, y no está directamente en pieza el tema. ¿Se ha cortado? Sí, Sí, sí. ya, lo voy a revisar, ¿ya? Lo Está voy a bien. revisar. Entonces le subo, si lo tengo, lo voy a volver a poner solo esa partecita de donde se ha dado las condiciones, ¿ya? Dame Está eso bien, hasta muchas gracias. esta tarde. Los demás videos ya están en el aula de Classroom de las anteriores sesiones que hemos hecho. ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más? No tenemos nada más. Listo, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.